Con su permiso, ciudadano presidente, compañeras diputadas y diputados, yo quiero insistir en este tema porque me parece que es de fundamental importancia que cuando planteamos aquí nuestro compromiso con el tema de la inseguridad, dejemos pasar este tipo de situaciones que se van a agravar y que sin duda pueden ser motivo el no modificar hoy esta decisión de que tenga graves consecuencias. Me explico. Cuando tomamos protesta como diputadas o diputados, algunos de ustedes ya tienen inclusive en sus portales unas fotos muy bonitas levantando su mano, protestando. Protestamos frente a la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la Constitución del Estado y las leyes que de esta se emanan. Protestamos cumplir. Si no vamos a cumplir, entonces debemos renunciar al cargo. Yo, como diputado, no quiero dejar pasar la instalación de estas puertas de control de acceso, así las nombró el gobernador de Aguascalientes, que fueron instaladas en Cocío. Y voy a dar la argumentación porque es importante que ustedes conozcan por qué considero que son violatorias y atentan contra la Constitución. Pero además, porque me parece fundamental que el gobernador del estado de Zacatecas sepa que puede ser el responsable de una situación donde puedan perder la vida ciudadanos zacatecanos, ciudadanas zacatecanas, donde puedan ser extorsionados o violentados en sus derechos compañeros migrantes o simplemente ciudadanas o ciudadanos que transitan en un estado federado que pertenece a la República de los Estados Unidos mexicanos y que tiene el derecho de libre tránsito. En días pasados, en esta legislatura, aceptamos el punto de acuerdo del diputado Ramiro Rosales, en donde fue rechazada mi solicitud de que el secretario de Seguridad Pública también en su informe presentara cuál era la condición legal y jurídica de esa garita. Fue rechazada. Por eso yo sí quiero dejar testimonio de mi posición frente a esa garita, porque haré responsable al gobernador, al procurador y al secretario de Seguridad Pública de la seguridad de los zacatecanos que transiten por esa garita. En días pasados, pues, decía yo, en el ánimo de garantizar la paz social, hicimos el compromiso de revisar responsablemente los obtenidos por nuestra entidad en el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, Justicia y Legalidad. En Zacatecas, todos los actores políticos de autoridades asumimos esta responsabilidad y nos comprometimos con una serie de acciones conjuntas con objeto de depurar las policías locales, llevar una procuración de justicia efectiva, fortalecer los sistemas de seguridad, coordinar las instancias locales y federal, entre otras acciones dirigidas a devolver la tranquilidad de las y los zacatecanos. Sin duda, la inseguridad pública se ha convertido en el flagelo que más lastima a la sociedad y su extirpamiento se ha convertido en la demanda más sentida de toda la población. La violencia ha llegado a niveles tan alarmantes que nuestro país está herido y la gente ya no puede tolerar más esta situación. Por tal motivo, nos parece muy incongruente que después de aprobar este punto de acuerdo propuesto por el diputado Ramiro Rosales, por unanimidad y en lo general, y por mayoría en lo particular, en el que se solicita al mandatario estatal instruya a su secretario de Seguridad Pública y a su secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública para que informen sobre los antecedentes, bases, estrategias y perspectivas que habrán de integrar su Programa Estatal de Seguridad Pública 2010-2016. Enseguida los diputados del PRI, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, de Nueva Alianza y Convergencia hayan rechazado la petición nuestra, así como la de Acción Nacional, para que pudiera comparecer en comparecencia privada del secretario de Seguridad Pública, Jesús Pinto, como ante los representantes de este poder. De entrada, cabe señalar que la instalación de los llamados retenes o puestos de control han sido parte medular de la estrategia del gobierno federal para combatir la delincuencia organizada en varios estados del país. Asimismo, el Gabinete de Seguridad Nacional calderonista
ha justificado la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles bajo el argumento de que esta es indispensable, en tanto no se formen policías estatales y municipales mejor preparadas y confiables, y mientras sigan siendo vulnerables a ser corrompidas por el crimen organizado o bien abiertamente cómplices de este. Bajo esta lógica, los gobernadores de Aguascalientes y Zacatecas, Luis Armando Reynoso Femat y Miguel Alonso Reyes, respectivamente el pasado lunes pusieron en marcha la puerta de acceso norte, instalada en el municipio hidrocálido de Cocío, zona limítrofe de ambos estados, como medida contra la inseguridad en las carreteras. Recalco, en las carreteras federales, en donde no tienen ninguna facultad los gobiernos estatales. Es una carretera federal en donde un gobernador instala una garita, le llama puerta de control de acceso, y ahora resulta que para entrar a Aguascalientes es pecado traer placas de Zacatecas, o peor aún, que muchos compañeros, ciudadanos que viven en Zacatecas, que tienen carros de procedencia extranjera, los famosos carros chocolates, y que no tienen placas del Estado, sino placas de Estados Unidos fundamentalmente, por el simple hecho de traer esas placas, o de extranjeros, placas extranjeras, fundamentalmente de Texas, California, Arizona, o de Zacatecas, son detenidos. Les pediría a los diputados Álvarez Maínez, por favor, guarden el orden. Gracias, presidente. Ante ello, cabe señalar que la cuestión del fondo del tema de los retenes militares o policíacos es que no existe el fundamento legal que los avale plenamente como parte de los programas de prevención del delito, más allá de los resultados positivos o negativos que pudieran arrojar la aplicación de estas medidas. Lo preocupante que conlleva es una violación a las garantías individuales consagradas en la Constitución. Este tipo de puertas de acceso no han servido para nada para mitigar el problema de la delincuencia. Pongo como ejemplo, tan solo como un ejemplo, nuestras fronteras, en donde las garitas, tanto norteamericanas como nacionales, no han podido detener ni el flujo de drogas, ni el flujo de armas, ni el flujo de personas, ni el flujo de productos ilegales. Por un lado, los retenes militares se han intentado justificar legalmente apelando al artículo 89 de la Constitución en la fracción sexta, que señala: es facultad del presidente de la República preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada o de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Sin embargo, antes de este artículo está el artículo 16 del mismo texto constitucional, que en el caso de las revisiones a los particulares en los retenes militares se violan los siguientes puntos. A. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde o motive la causa legal del procedimiento. B. En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indicado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata, y ésta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Por lo cual, ante la falta de una orden de cateo, la flagrancia del delito solo se puede llevar a cabo una revisión si y solo si el afectado, su tutor o representante legal otorga su consentimiento. Asimismo, en estas revisiones de los retenes militares también se viola el artículo 11 constitucional, que habla de la libertad de tránsito. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República y salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y de las autoridades administrativas, por lo que toca a las limitaciones que invocan las leyes sobre migración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. El doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que los retenes son actos de molestia a los gobernados, por lo que para ser constitucionales
tienen que ser avalados por una autoridad administrativa mediante una orden por escrito, que sea emitida por autoridad competente y que esté debidamente fundada y motivada, de modo que se dé cuenta de la razón de su emisión y del tipo de actuaciones que su ejecución puede implicar, como será la inspección administrativa de lugares abiertos públicos. El ministro de la Corte, Cosío Díaz, subraya que la exigencia formal de un documento escrito permitirá a los ciudadanos conocer la fundamentación y la motivación legal del operativo para detención y aseguramiento de personas y bienes relacionados con posibles actos delictivos. Sin embargo, también deja claro, el Estado no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos, como es el mantenimiento de la seguridad pública, de un modo abiertamente desproporcionado, a costa de una afectación innecesaria de los derechos fundamentales del ciudadano. Otro especialista en la materia constitucional, como los juristas de la División del Estudio Jurídico de la Universidad de Guadalajara, recurrentemente han señalado que los retenes policiales y militares no solo son inservibles para combatir la delincuencia, sino que son inconstitucionales y que además de ser molestos y violatorios a los derechos humanos, los retenes son ilegales porque violan los artículos que mencioné, 11, 16, 20 y 21, que garantizan que todo ciudadano puede circular por el país sin ser molestado. El profesor de investigador del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Juan Manuel Torres Barajas, señala que el artículo 11 de la Constitución otorga a los ciudadanos la libertad de tránsito y que el artículo 16 garantiza los derechos de no ser molestados en su persona, sus bienes. El artículo 20 es la presunción de inocencia y el artículo 21 limita a los policías a realizar actos de investigación solo y solo si está frente al Ministerio Público. Por otra parte, cabe recordar que la ley contra la delincuencia organizada no menciona la participación del Ejército, ni de la Marina, ni de la Fuerza Aérea, ni siquiera como coadyuvantes de la Procuraduría General de la República y de sus policías judiciales. Y respecto a los retenes, el artículo 5, en la subfracción tercera, quinta de la Ley de Seguridad Nacional, se establece, son amenazas a la seguridad nacional, actos que impidan a las autoridades actuar en contra de la delincuencia organizada, o por obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada, entendiéndose pues que los retenes militares pertenecen a este tipo de operaciones. Pero tal parece que las Fuerzas Armadas, en un puesto de control, en una garita, en un retén o en una puerta de control de acceso, arbitrariamente consideran que si un ciudadano, al transitar por esa garita, y le pido a Jorge Álvarez Maínez que me ponga atención, señor presidente. Señores diputados, les pedimos por favor respeten al compañero diputado con el uso de la voz y este recinto. Y repito, el artículo 5 de las fracciones tercera y quinta de la Ley de Seguridad Nacional faculta a que si algún militar cree que un ciudadano que transite por esa garita, solo por el hecho de que se niegue a que revisen su vehículo, se puede considerar que está obstaculizando la ley y protegiendo a la delincuencia organizada. Es decir, compañeras diputadas y diputados, si cualquiera de ustedes, o cualquier migrante que pase por ahí, o cualquier zacatecano que traiga un carro de Zacatecas y cruce por ahí, o cualquier zacatecano que traiga un carro con placas de Texas y cruce por ahí, por el solo hecho de negarse a ser revisado, puede ser considerado que está apoyando a la delincuencia organizada. Esa es la gravedad de lo que está pasando en el país. Esos son los muertos de antier en Coahuila, una madre con 2 hijos, un joven en Chihuahua, otra familia en la carretera Monterrey-Laredo, otras en Ciudad Juárez donde mueren ayer jóvenes. Ese es el problema de la fuerza de seguridad cuando puede considerar que cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, puede ser sospechoso. Y después vendrá, usted disculpe, nos confundimos. Por eso no estamos de acuerdo, porque es inconstitucional, porque viola las garantías ciudadanas, porque viola los derechos humanos, porque viola la Constitución y porque ante la creciente ola de inseguridad, la paranoia ha afectado a las Fuerzas Armadas, ha afectado a las policías y por el simple hecho de que alguien parezca sospechoso, puede ser sujeto o víctima inclusive de un homicidio.
Por eso, compañeras diputadas y compañeros diputados, yo me manifiesto en virtud de que no hubo posibilidades de hacerlo en punto de acuerdo, en contra de que existan en el país y en Aguascalientes este tipo de puertas de control de acceso. Me manifiesto en rechazo a que las fuerzas de la policía municipal o estatal o federal o el ejército puedan detener y violentar los derechos civiles de todo ciudadano y ciudadana. Y también me manifiesto y hago por hacer responsable al ciudadano gobernador de Zacatecas de las muertes que pudieran suceder ahí algún día y que ojalá no sea así, pero que serán seguramente las que cargará en su conciencia. Muchas gracias.